¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nerelicious. Hoy te enseño a preparar esta deliciosa lasaña de pollo con salsa de champiñones y mucho queso. Comenzamos a preparar esta delicia. Vamos a limpiar los champiñones. Como te he enseñado en videos anteriores, podemos utilizar solamente una servilleta de cocina o papel mayordomo o un trapito que debe estar seco. Vamos a empezar cortando la colita de los champiñones y a filetearlos. Los champiñones no se lavan con agua, ya que absorben el agua y van a quedar con mucho líquido. Ya que tenemos todos los champiñones rebanados, los vamos a reservar para la siguiente preparación. Los vamos a colocar a un lado y vamos a sazonar las pechugas de pollo. En este caso estoy utilizando solo el filete de pechuga. Mis pechugas están algo gruesecitas, así que les voy a dar más tiempo de cocción. Empiezo agregándoles pimienta, sal y paprika o pimentón español. Este le va a dar un buen color y sabor a nuestro pollo, aunque no es necesario agregarle, solo con pimienta y sal es suficiente. Vamos a mezclarlas para que todo el condimento se impregne en todas las pechugas. Recuerda que la lista de ingredientes siempre te la dejo al final del video y también en la descripción del mismo. Puedes utilizar la mitad de los ingredientes si quieres hacer una lasaña más pequeña. Ponemos una sartén a calentar y cuando ya esté bien caliente vamos a agregar una buena cantidad de aceite. No necesitamos mucho tampoco, es solo para que las pechugas no se peguen al sartén y logren ese tono doradito caramelizado que necesitamos para que le dé más color y sabor a la preparación. Coloco las pechugas, lo voy a hacer en 2 tandas y las voy a tapar para que se cocine más rápido porque son gruesecitas. Si tus pechugas son más delgadas, dales menos tiempo de cocción. Las puedes dejar de 7 a 10 minutos por lado y las vas a voltear hasta que haya pasado ese tiempo. Las volteo y las vuelvo a tapar para dejar los otros 7 a 10 minutos. Pasado el tiempo de cocción, veo que las pechugas ya están bien cocidas y las retiro. Y voy a realizar la siguiente tanda porque tengo 2 tandas de pollo. Recuerda que todo esto lo puedes ir realizando en simultáneo. Mientras está cociendo el pollo, puedes poner a hervir el agua para los fideos y empezar a preparar la salsa. O puedes hacerlo despacito, tomándote tu tiempo para no aturdirte. Mientras, en una ollita alta vamos a colocar la mantequilla. Cuando esté completamente derretida, vamos a agregar los champiñones fileteados. Aquí también puedes agregarle cebollita picada o ajo picado. A mí se me olvidó, pero lo podemos agregar después. Aquí vamos a salpimentar. Utiliza la cantidad de sal y pimienta que a ti te parezca mejor. Recuerda agregar poquito para después rectificar los sabores. Movemos un poquito para que se impregnen de la mantequilla y se empiecen a cocinar. No queremos que los champiñones estén recocidos porque no queremos una pasta de champiñones, sino que queremos una cremita en donde se sientan los champiñones. Vamos a agregar la crema de leche. Esta es crema de leche común, no es crema para batirlas que estoy utilizando. Vamos a agregar la cantidad que te dejo siempre en la receta. Vamos a revolver a que se impregnen esos sabores. En este momento vamos a agregar también la leche. Esta es leche entera de vaca. También puedes utilizar la leche de tu preferencia. Esto le va a aportar humedad a la pasta para que no quede reseca a la hora de meterla al horno. Vamos a rectificar la pimienta y la sal. Este es un buen punto para hacerlo, porque no queremos que nos quede salado. También aquí agrego el ajo picado que te dije al principio. Lo puedes sofreír también con los champiñones. Pero si no quieres que se te queme, también lo puedes agregar en este punto. Revolvemos muy bien y dejamos que hierva por un par de minutos. Como te dije antes, mientras estás realizando esto, puedes hacer simultáneamente también los fideos. Ya que esto hirvió, lo vamos a retirar del fuego y vamos a colocar el agua a hervir de la pasta. Retiramos y tapamos para que no se forme esa película de nata. Vamos a agregar solamente el agua y la vamos a dejar hervir. Ya que está hirviendo, vamos a incorporar la pasta para lasaña.
Yo lo hago en esta forma para que no se me pegue la lasaña entre sí, como haciendo un asterisco, para que sea más fácil despegarlo después. Con mucho cuidado, no quieres quemarte, que cubra completamente todo el fideo. Ya que el pollo ha reposado, no se corta inmediatamente para no liberar los jugos. Vamos a cortarlo en filetitos. Hay quienes les gusta hacerlo desmenuzado, pero tú lo puedes hacer como a ti más te guste. Yo lo hago con filetitos muy delgaditos, así como te estoy mostrando ahorita. Cuando haya pasado el tiempo de cocción de la pasta, sigue las instrucciones de tu empaque. En mi empaque eran solo 4 minutos los que lo tenía que cocer. Voy a retirar esa agua en la que lo herví y le voy a agregar agua tibia. Así no se me va a pegar la pasta con el mismo calor. Y lo vamos a reservar junto con la salsa de champiñones calientita, el pollo y no te lo muestro aquí, pero ya tengo también lista la mozzarella. Voy a ayudarme de un cucharón y voy a hacer una basecita con la salsa de champiñones y la voy a esparcir por el fondo para que no se me pegue la pasta. Aquí no es necesario enmantequillar ni engrasar el molde. Y tengo el queso mozzarella que no te mostré anteriormente. Aquí estoy utilizando el Pyrex más grande que tengo y voy a empezar a colocar las láminas de lasaña una a la par de la otra. Si no te quedan del tamaño de tu molde, puedes cortarlas con un cuchillito para quitarles el excedente y después las puedes utilizar dentro de la lasaña. No vamos a desperdiciar nada. Encima vamos a empezar a colocar una cantidad generosa de salsa. Recuerda que esto le va a aportar humedad a nuestra lasaña para que no quede reseca. Y vamos, por supuesto, a colocarle champiñones bien esparcidos para que no queden en un solo punto y solo un pedacito tenga esos deliciosos champiñones. Empezamos a colocar los filetitos de pollo. Si lo haces desmenuzado, también lo puedes hacer de esta forma y los vas colocando para que queden uno a la par del otro y que todos los pedazos tengan un pedazo de pollo. Vamos a agregar también una cantidad generosa de queso mozzarella. Vamos a esparcirlo por todos lados. No queremos que ningún pedazo nos quede sin ingredientes. Volvemos a repetir y vas a agregar cuantas capas tú desees, siempre repitiendo el mismo procedimiento. Pasta, salsa, pollo y el queso mozzarella. No escatimes en ninguno de los ingredientes, eso le va a aportar más sabor. Puedes hacer, como te digo, tantas capas como tú desees. Yo aquí le apliqué 5 capas a mi lasaña, pero la puedes hacer más bajita. Cuando hayamos terminado, la vamos a cubrir con papel de aluminio para que no se reseque la parte de arriba de la lasaña y el vapor haga que se termine de cocer la pasta. Y así todos los ingredientes se van a integrar y va a ser una lasaña tan deliciosa que vas a chuparte los dedos. Vamos al horno, este ya está precalentado porque como puedes ver ya tengo el postre cocinándose. Aquí arriba te dejo el link de este delicioso pan de banano. El horno está a 200 grados centígrados o 390 Fahrenheit y lo vamos a dejar por aproximadamente 20 minutos. Vamos a retirar con mucho cuidado porque está caliente y vas a destapar también con cuidado porque no quieres que el vapor te vaya a quemar. Despacito para que el queso no se quite. Y es una delicia. Lo puedes dejar gratinando también unos minutos, pero a nosotros así nos encanta. Vamos a cortar la lasaña en porciones generosas. Déjala descansar unos minutos antes de cortarla para que no se te deshagan las manos. Con mucho cuidado vas a retirarlo y mira ese queso, es extra queso, aparte de la salsa de champiñones que realizamos. Puedes acompañar esta lasaña también con una ensalada verde de espinacas o de lechuga. No te quedes sin preparar esta delicia y cuéntame en los comentarios si te ha gustado. A continuación te dejo la lista de ingredientes que también te dejo en la descripción del video. Navega por mi canal para ver más recetas. Que tengas buen provecho y nos vemos a la próxima.